el capítulo 22, versículo 15. Y mientras nos ubicamos en nuestra Biblia, quisiera hacer un breve recorderis de en qué momento nos encontramos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Hemos visto que los últimos capítulos del Evangelio de Mateo tienen relación con la última semana de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y específicamente en el capítulo 22, nos encontramos en el día miércoles, después precisamente de que el Señor ha culminado o está por culminar precisamente el propósito con el cual Él había venido, que era salvar y rescatar lo que se había perdido. Así que en ese proceso estamos viendo los acontecimientos que tuvieron lugar y se fueron desarrollando en base mientras Él iba camino a la cruz. Y nos encontramos precisamente en los capítulos del 21 al 23, donde hemos visto que está la presentación maravillosa y majestuosa del Rey, ¿cierto? Pero también en los últimos versículos del capítulo 22 y en los últimos del 21, hemos visto que el Señor anuncia juicio para con sus su propio pueblo, aquellos que lo habían rechazado, y precisamente habla acerca de 3 parábolas en particular. Ahí nos encontramos hasta el momento, ¿no? El momento histórico, si me ayudas precisamente, ese es el contexto precisamente. Hay una relación tensa que está precisamente entre los dirigentes, líderes de Israel, el Señor Jesucristo. Hay una serie de afirmaciones que el Señor los acusa y ellos saben que son directamente ¿para quiénes? Para ellos mismos. Y es bastante importante, ¿no? Que nos encontremos en Mateo 22 con unas palabras que son muy conocidas no solamente por el pueblo cristiano, sino por las personas que no son cristianas. ¿Que son cuáles? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo el mundo está familiarizado con esta expresión. De por sí es como un tipo de dicho coloquial, un proverbio o un estribillo que utilizamos comúnmente en nuestras conversaciones cotidianas. Pero seguramente entendemos parte del significado, pero no todo lo que contempla y que quiso decir el Señor Jesucristo con esta afirmación. Así que mi intención es que veamos un poco más allá de lo que podemos entender a la luz de esta afirmación del Señor Jesucristo. Así que para poder identificar un poco qué es lo que tenemos que hacer, pues mirar el texto en su contexto, como comúnmente pues ya lo hemos insistido, y mirar precisamente todo el entorno que le está rodeando al Señor Jesucristo, lo que le antecedió, lo que le va a conseguir. Y para dato curioso de ustedes, después de que el Señor anuncia el juicio por medio de estas 3 parábolas a los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos y los herodianos, ellos le van a hacer 3 preguntas al Señor Jesucristo. La primera de esas es esta que vamos a ver en el día de hoy y vamos a irlas desarrollando a medida que el Señor nos permita ir avanzando. ¿Cuántos de nosotros pensamos precisamente que la política y la religión no tienen nada que ver? ¿Cuántos de nosotros se han llegado a pensar precisamente que no tenemos que meternos en asuntos de política? Creo que la mayoría de nosotros en cierto grado hemos sido impactados por ese tipo de enseñanza, que cuando nos dice que tenemos que tratar un tema o un asunto político debemos no meternos, porque es que los cristianos no tienen nada que ver ahí. Pero déjenme decirles que la Biblia tiene que enseñarnos mucho más de lo que nosotros incluso entendemos acerca de ello. Todos sabemos que en nuestro país acaban de culminar una jornada de electoral, ¿verdad? Y vivimos un intenso, si no me atrevo aún a decir que nos hemos visto envueltos en un intenso debate electoral difícil, donde hemos visto 2 posturas de serios candidatos que se atacan entre sí mismos, a tal magnitud que a la fecha se sigue hablando y sigue siendo el tema de nuestra conversación diaria. Ustedes pueden ver que van a su trabajo y se preguntan, ¿qué estará pasando con el señor, el presidente de la República, que no quiere dar precisamente? Y siguen hablando y empieza precisamente a murmurar, llaman a la población civil a pertenecer o a participar de ciertas revueltas. La pregunta que quiero hacerles a ustedes, mis queridos hermanos,
porque ya pasó el proceso de elecciones, es cómo debemos reaccionar como cristianos ante este proceso precisamente. Como ciudadanos de esta nación, ¿cómo debemos comportar nosotros? ¿Será que nosotros estamos llamados también a ser revolucionarios, a ir a levantar la mano y tirar piedra? ¿El Señor nos llama a eso? ¿Será que también nos llama el Señor que si no comparte una postura, mi hermano no piensa lo mismo que yo tengo que odiar a ese hermano? Pues eso es lo que vamos a tratar de resolver en esta mañana, mi querido hermano. Porque es triste ver que iglesias forman campañas políticas y apoyan a un grupo de pensamiento, de ideología precisamente, y se están matando entre ellos mismos, se odian. La iglesia no está para eso. La iglesia no está para eso. Se paran acá y dicen apoyen a tal candidato, y lo vi. Por eso lo denuncio desde el púlpito, porque la Biblia me llama a eso, a hacer una separación entre el Estado y la iglesia. Pero sí vamos a ver la relación precisamente que tiene la religión con la política. Así que, mi querido hermano, quiero sacar precisamente unas implicaciones prácticas de cómo debemos conducirnos piadosamente como ciudadanos nunca se te olvide esto, de dos reinos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero al mismo tiempo somos ciudadanos de esta ¿qué? Nación, de esta tierra, mi querido hermano. La Biblia lo enseña claramente por donde tú quieras verlo. Y algo que me quedó nuevamente y reafirmó mi pensamiento en esto es que, mi querido hermano, podemos estar completamente seguros de que salga quien salga, sea electo quien sea electo, no estaremos completamente satisfechos. Lo puede decir cualquiera. Nunca vamos a estar plenamente satisfechos con el presidente que sea electo. Partamos de allí, mi querido hermano, que debemos entender eso. Porque si entendemos eso, seguramente no tendremos unas expectativas tan altas de la persona que sea electa. No, que sí, fue elegido el presidente, y con todo lo respeto lo digo a Abelardo ahorita, pues hermano, el Señor. Así que quiero que leamos el texto, mis queridos hermanos, para ponernos en contexto. Nos encontramos allí, Mateo capítulo 22, versículo 15. Para esto voy a utilizar una Biblia que me regalaron, Nueva Versión Internacional, NBLA, perdón, la Nueva Biblia de las Américas, está tremenda. Y ustedes pueden guiarse con la Reina Valera, que fue con la que hice las diapositivas y que Pipe él va a ir precisamente en el desarrollo de la predicación. Dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y le dejaron. ¿Me acompañan en una oración, amados? Padre, queremos pedir, Señor, nuevamente, que a pesar, Señor, de la debilidad del predicador, tú uses tu palabra, Señor, con poder. Señor, que tu palabra, Señor, hoy habla a nuestra vida por medio de este texto, Señor. Que lo que tú tienes, Señor, que decir a nuestro corazón, Señor, lo recibamos y examinemos en nuestro corazón también, Señor, tal vez qué cosa está mal, Señor, en base a ello.
Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé iluminación, seamos sensibles precisamente ante las demandas que tú, Señor, en tu palabra nos das. Y sobre todo, Señor, que podamos, Señor, entender y salir como personas y ministros y embajadores de reconciliación, no personas que se salen odiando, Señor, porque no pensamos lo mismo que el otro. Te doy gracias, Señor, por tu mensaje y sé que lo usarás con poder, Señor. En tu precioso nombre hemos orado. Amén y amén. El título de nuestra meditación en la mañana de hoy, habían varios, pero el Señor me regaló este. El título es Cumpliendo como ciudadano, siendo fiel como creyente. Sencillo. Cumpliendo como ciudadano, siendo fiel como creyente. Vamos a ver la relación entre la iglesia y el Estado. Y nuestra obligación como ciudadanos de dos reinos, mi querido hermano. Así que brevemente, para ponernos en contexto, debemos recordar que las palabras del Señor Jesucristo, como leímos anteriormente, fueron pronunciadas en respuesta a una trampa. Porque ¿qué dice el texto allí? Entonces los fariseos se fueron y ¿de qué? Deliberaron. Fueron precisamente pronunciadas en una trampa por una trampa que le tenían, los fariseos y los herodianos durante la última semana de nuestro Señor Jesucristo, unos días antes. Y fijemos precisamente nuestra atención en el ataque que tienen este tipo de personas para con nuestro Señor, versículo 15 y 16. ¿Cuál es la motivación de ellos? ¿Será que ellos tenían la inquietud verdaderamente en su corazón de preguntarle con sincero para que el Señor les respondiera? No. Y si vamos más atrás, el Señor acaba de denunciarlos y pronunciar un juicio para con ellos. Ellos estaban completamente ardidos, mi querido hermano, en su interior. De manera que precisamente deliberan y maquinan para atentar a nuestro Señor, para hallarlo en alguna cosita que Él dijera que lo pudieran acusar, ya sea ante las autoridades judías o ante el gobierno romano. Y esto es tremenda trampa, mi querido hermano. Lo más impactante es que en los evangelios paralelos dice precisamente que enviaron unos espías. O sea, no eran los mismos fariseos que el Señor Jesucristo ya conocía, sino que enviaron otros que aparentaban, sus discípulos, nos dice el evangelio de Mateo, que fueran justos y que seguramente pues el Señor pues ellos lo pudieran atrapar porque pues no habían conversado tanto como los otros. Pero no solamente se van estas personas, sino también van ¿y quién? Y convidan a quiénes? A los partidarios de Herodes, Antipas. Era un partido político, para que lo entiendas allí. Creo que aquí yo lo tengo precisamente ejemplificado. Si avanzamos otro poquito, allí, quedémonos allí. Unos eran dos partidos en realidad, unos eran religiosos y otro era un partido político. Y eran acérrimos enemigos entre sí precisamente. Y ellos precisamente maquinaron un complot religioso para hallar a nuestro Señor Jesucristo. Tanto religioso precisamente como política. Por un lado tenemos los fariseos, quienes representaban el sentir nacionalista del pueblo judío, porque ellos sentían la opresión del poder de Roma sobre ellos. Esos eran los conservadores en nuestro tiempo. Y por el otro lado tenemos a quienes, a los herodianos, quienes apoyaban a ojo cerrado, ¿a quién? Al rey Herodes, a la dinastía del rey Herodes, en particular Herodes Antipas, que se era encontrado allí, quien gobernaba aproximadamente desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39, nos relata precisamente. Y ellos se sometían completamente porque su postura política los favorecía a ellos. Tremendos. Estos dos grupos precisamente son los que nos encontramos acá. Unos conservadores y los otros eran liberales. Unos se caracterizaban precisamente por cumplir al pie de la letra las características externas de la ley. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Y los otros eran abiertamente mundanos. Extraño, ¿no? ¿Cómo se confabulan estos dos grupitos?
Eran acervos enemigos, mi querido hermano, quiero que te quede eso claro. Sin embargo, estos dos grupos tenían algo en común. ¿Qué creen que tenían en común? ¿Qué tenían en común estos dos grupos? Ambos aborrecían al Señor Jesucristo. No es la primera vez. Por allá en Marcos 3:6 también se ve, en Marcos 8 también. Ellos estaban buscando la manera, dice la Biblia, de cómo deshacerse ¿de qué? Del Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Señor Jesucristo representa una amenaza, ya sea tanto para la religión como para los grupos políticos, porque no les permitía hacer lo que ellos querían. Por eso Cristo representa una amenaza, mi querido hermano, tanto para los conservadores como los liberales, como los progresistas, llámelos como los quiera llamar, que yo los llamo retrocistas, le decía a una hermana esta mañana, porque nos quieren llevar al tiempo de los bárbaros. Eso de progresista no tiene nada. Estos dos grupos entonces se pusieron en común acuerdo para colocar a Cristo en una posición que, ¿ustedes se creen fácil o peligrosa? Peligrosa, porque tanto delante del pueblo de Israel como también de las autoridades romanas, ellos iban a ponerlo allí. Si el Señor respondía sí, va a haber una consecuencia, pero si respondía no, o sea que era una situación difícil de salir. En otras palabras nuestras, era de perder o perder. Así de sencillo, mi querido hermano. Dice allí el texto precisamente que iniciaron con ¿qué? Con un halago. Maestro, sabemos que eres ¿qué? Eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres ¿qué? Imparcial. Dinos, ¿es lícito pagar impuesto a César o no? Estos hombres son tremendos. Inician con un halago que lo que dicen de por sí es verdad, pero ellos no lo aceptaban. Este halago precisamente era para adular. No sé si les ha pasado cuando ustedes adulan a una persona para hacérselo creer y después que caiga en una ¿qué? Esa era la intención de ellos acá. Estaban adulando. Maestro, sabemos. A mí me llegan y me dicen eso y yo ahí sí caigo. Pero mi Señor Jesucristo no. Déjenme esclarecerlos y ponerlos un poquito más en contexto acerca del impuesto del que ellos estaban hablando. ¿Era qué? Un denario, ¿verdad? Que debían dar todos los varones del pueblo de Israel, adultos, una vez al año. Para de esta manera, seguramente dice la historia, tener un censo o una idea del tamaño o la población del Imperio Romano en esos días. Ahora, recordemos también que en el antiguo pacto Israel vivía bajo una ¿qué? Teocracia. Eso quiere decir que Dios era el rey que gobernaba. Así que imagínense la magnitud de esto, que el pueblo de Israel, además precisamente que estaba siendo gobernado por una nación gentil, tener que dar este impuesto representaba completamente el orden contrario a lo que ellos entendían. ¿Por qué? Porque Dios se suponía que era su máxima ¿qué? Autoridad. Así que solamente el gobierno representaba una amenaza para ellos directa a su independencia nacional, mi querido hermano, sino que también representaba un problema religioso, ya que debían someterse a este gobierno pagano. ¿Por qué? Porque a ellos les causaba enojosamente ira lo que representaba este impuesto. Permitidme. Porque en esta moneda, mi querido hermano, creo que ahí hay una imagen que la diapositiva lo dice, estaba impresa la moneda que la imagen de quién, del César, y tenía una inscripción como en nuestros días que lo proclamaba como un dios. ¿Y eso representaba una ofensa para los judíos? Por supuesto, porque era ¿qué? Idolatría. Romper uno de los mandamientos, ¿no qué?
Bueno. En ese orden de idea, mi querido hermanos, los judíos no solamente odiaban el pagar este impuesto, sino que también odiaban la moneda, el objeto mismo, lo que esa moneda representaba en sí. Y a través de la historia ustedes podrán ver y averiguar, mis queridos hermanos, las contiendas que este impuesto levantaba. Una serie de conflictos entre la nación de Israel y ¿quiénes? Los romanos. Mis hermanos, yo tengo una pregunta en esta mañana para ustedes. Estas personas, por amargo que fuese, daban el tributo a César, ¿verdad? Según entendemos, porque si no había consecuencias. Pero ¿saben qué habían descuidado? Las demandas de Dios en sus vidas. Sé que muchos de los predicadores, si es correcto, enfocamos precisamente lo que debemos. Mi pregunta es, mi querido hermano, para ti esta mañana, yo sé que tú das al César seguramente lo que él corresponde al César. Pero te pregunto, ¿tú estás dando a Dios lo que es de Dios? Respóndetela tú. ¿Estás dando a Dios lo que es de Dios? Porque somos ¿qué? Nosotros somos esa moneda que vamos a ver más adelante. Fuimos creados a imagen ¿de qué? ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? Mi querido hermano, esto es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque mira la hipocresía de ellos. Tenían al que es la misma imagen de su sustancia, como dice Hebreos 3, 1-3, enfrente de ellos y rechazaron reconocerle y darle la dignidad, como nosotros cantábamos, que Él merece. Rechazaron darle lo que por derecho le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que es que la gloria, el honor, ellos abiertamente lo hicieron. ¿Y qué tal en tu vida? ¿Cómo te va? ¿Estás rechazando abiertamente dar lo que Dios demanda de ti? Aun cuando el Señor Jesucristo te ha salvado. El Señor te pide que debes entregarte en completa adoración, ¿no lo dice en Romanos 12? Por tantas son las misericordias que debemos entregar nuestro cuerpo como sacrificio que vivo, santo y agradable a Dios, que es la manera, permíteme parafrasearlo así, es la manera en la que tenemos que vivir. Es el culto racional, dice. Es la manera, mi querido hermano. No hay otra. Si usted está viviendo de otra manera, mi querido hermano, te animo a que te examines. Así que este tema era que bastante candente, ¿verdad? Generaba que todo tipo de emociones cada vez que se abordaba, ¿no? Entre ellos, precisamente. Vemos entonces que esta gente había puesto al Señor Jesucristo entre la espada y la pared. Si Jesús respondía que sí, les voy a dar la respuesta, que debían pagar el impuesto, los fariseos le iban a acusar, escucha bien, de ser un Mesías fraudulento que estaba claudicando, es decir, cediendo o rindiéndose ante el poder de Roma, porque ellos esperaban un Mesías que restaurara ¿qué? El orden que ellos... Mire cómo el Señor se encontraba allí, mi querido hermano. Si decía que sí, era un falso Mesías, iba a perder la popularidad que tenía hasta el momento el Señor para que no lo mataran. Pero si decía que no debían pagar los impuestos, los herodianos no podían acusarlo ante los romanos de que él estaba fomentando o llamando a una revuelta religiosa para no pagar ese impuesto. ¿Se dan cuenta precisamente, mi querido hermano, como les dije anteriormente, de que era una situación de perder o perder? O perdía por un lado o perdía por el otro. El Señor precisamente pues se encontraba allí. Seguramente muchos de nosotros perdíamos allí, pero no nuestro Señor Jesucristo, porque Colosenses nos dice que en Él están escondidos todos los ¿qué? Tesoros y las riquezas de la sabiduría. El Señor ya conocía en su omnisciencia la motivación y maquinación que estos grupos tenían para hacer lo que. Por eso después va a decir hipócritas. Y con tanta autoridad lo dijo el Señor. ¿Por qué me ponéis a prueba? ¿Por qué me tentáis? Porque Cristo no solamente se pudo liberar de la trampa,
sino que al mismo tiempo él aprovechó, mi querido hermano, la oportunidad para presentar de una forma breve y sencilla la perspectiva entre la relación entre la política y el poder espiritual. Así de sencillo. Ustedes no se impactan de lo mucho que nuestro Señor Jesucristo puede decir con tan pocas palabras. Con tan pocas palabras el Señor dijo, me asombro en realidad cuando estaba allí en este texto, mi querido hermano, porque creí que lo entendía, pero no lo entendía. Así que vamos a ver precisamente lo que el Señor nos dice, las implicaciones en esta respuesta de Jesús, para que nos ayuden a entender cómo debemos relacionarnos los cristianos con el gobierno civil. ¿Quieres un texto precisamente, mi querido hermano? Para que veas que el Señor Jesucristo ya conocía la acusación. Es en Juan 2:25. El Señor ya sabía la pregunta y la razón de antemano, mi querido, de esta acusación. Pero veamos el versículo 18. Dice así el Señor: después dinos, ¿está permitido pagar impuesto a César? Dice allí, pero el Señor, conociendo ¿qué? Su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? ¿Por qué hacen eso conmigo? ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron ¿qué? Un denario. Y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos dijeron, de César. Entonces él les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Así que la primera de las implicaciones, mi querido hermano, que el Señor nos permite y nos da en esta respuesta es que debemos respetar el gobierno bajo la suprema autoridad de Dios. Esa es la primera implicación, mi querido hermano. Debemos respetar el gobierno bajo la suprema autoridad de Dios. Con esta sencilla pero profunda declaración, el Señor está que reconociendo la legitimidad, del gobierno civil, sino que incluso está reconociendo la legitimidad de un gobierno pagano como el de Roma. Pero también reconoce la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, de soportar el gobierno con el pago de nuestros impuestos. Amén por eso. Aunque eso no te guste, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque fue Dios, mi querido hermano, el que instituyó. ¿Tú sabías esto? El que instituyó los gobiernos humanos para beneficio del hombre. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que nosotros debemos someternos a las autoridades superiores. ¿Porque qué? Porque no hay autoridad sino de Dios. Ay, mi querido hermano, tanto que aprender. Y las que existen, dice el texto allí, ¿por Dios han sido establecidas o por el hombre? Por Dios, dice Pablo allí. Así que, mi querido hermano, quiero que entiendas que toda autoridad superior ha sido establecida y permitida por el poder soberano ¿de quién? Del que gobierna. Lo que Pablo está diciendo es que desde el principio, mi querido hermano, ya que estamos viendo Génesis, de la creación, Dios le dio al hombre la responsabilidad no solamente de llenar la tierra, sino de sojuzgarla, o sea, de ejercer y administrar justicia. Eso es lo que quiere decir precisamente Pablo. Y adicional, precisamente, después de la entrada del pecado en el mundo, se hizo más evidente que la necesidad, mi querido hermano, de una estructura de poder que pusiera límite a la maldad. Que pusiera un límite, mi querido hermano, a la maldad humana, teniendo la autoridad necesaria para castigar a quienes, a los que hacen el bien, no, a los que hacen el
el mal, a los malhechores. Pablo dice ahí mismo precisamente en Romanos 13, que acabo de citar, que los gobernantes tienen el deber de ser un motivo de temor para quienes hacen el mal, porque no tienen en vano la espada. La espada no está allí sin razón, mi querido hermano. La espada está ¿para qué? Para administrarla. Son vengadores, mi querido, son las autoridades civiles, mire, ya sea el presidente, ya sean las fuerzas militares, ya sean senadores, gobernadores, policías, etcétera, etcétera, están impuestas por Dios ¿para qué? Administrar justicia, mi querido hermano. Son motivo de temor para los que hacen el mal. Son vengadores a quienes cometen actos malignos, depravados. Esta es una de las funciones que debe tener clara el gobierno. Actuar como ministro de Dios para detener la maldad en el mundo, al sancionar y poner condenas a los que ¿qué? Si yo llego y pues tengo mi justo castigo. Esa es una de las principales, mi querido. Si ves cómo el diseño se delega desde Dios a los hombres y es para nuestro bien, mi querido hermano. Mis amados hermanos, no se preocupen, en serio, se los digo con todo amor. ¿Cómo va a administrar este hombre que entra precisamente al poder? Este hombre tendrá que dar cuentas al Señor de cómo administró lo que se le dio. Nosotros no podemos estar como revolucionarios o diciéndole a las personas no vayan a obedecer las leyes que este hombre que se va a posesionar dice. Ni tampoco podemos caer en el engaño de que algunas personas por medio de las redes o el enemigo o nuestras propias pasiones nos digan que debemos ir a participar en ciertas cosas. Debemos someternos a toda autoridad, dice la Biblia, no lo digo yo. Es someterte y respetar a las autoridades elegidas. E incluso si no te gusta, que sé que a la mayoría de pronto no, pague los impuestos. ¿A quién le gusta? Pues a ninguno, seguramente. ¿A quién le va a gustar pagar un impuesto? Pero el Señor nos dice que ¿qué? Que debemos ¿qué? Dar al César lo que es de él, el César. Y si tú dices, uy, no, es que ese gobierno el que va a entrar, uy, va a ser tremendo, nomás de escuchar sus palabras. Déjame recordarte un poco que cuando Pablo escribió Romanos 13, el que gobernaba el imperio era Nerón, un hombre déspota, cruel, inestable, quien precisamente, y imagínate, anunció la persecución para matar a los primeros cristianos por allá sobre el año 64. ¿Tú crees que este gobierno que posiblemente va a entrar es cruel? Mira a Nerón, quien desató la persecución precisamente en el primer siglo. Pero aún así Pablo, ¿qué les dice? No se sometan, no, les dice que sométanse a las autoridades y que paguen sus pueblos, sus impuestos precisamente. Y más adelante en capítulo 13, versículo creo que 7, si mal no estoy, me equivoco, Pablo dice que pagar a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Mis hermanos, esa es una deuda que tú y yo tenemos con los gobernantes, dar al César lo que le pertenece al César. Mi querido hermano, y quiero que pienses en lo siguiente, si los creyentes del primer siglo debían apoyar al imperio, incluso con el pago de sus impuestos, porque esa es la voluntad de Dios, tengo una pregunta. ¿Hay algún otro imperio que nosotros como creyentes no podamos apoyar? Déjame decirte y recordarte otra cosa. Recuerda que ese mismo gobierno fue el que llevó a cabo la ejecución de Cristo. Fue el que persiguió a muchos cristianos durante los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia. Sin embargo, Pablo nos llama y el Señor por medio de Pablo a pagar nuestros impuestos. Mira lo que dice el teólogo Mark Dever.
Dice, es como si Jesús les estuviera diciendo a los judíos que paguen sus impuestos, aunque con ese dinero se va a costear el sueldo de los que crucificarán mis manos y mis pies en el Calvario. No por lo que ellos hagan sea correcto, sino porque la existencia del gobierno refleja el carácter divino. ¿Tú te puedes imaginar la dimensión de esto? Pagar impuestos para pagarle a los soldados que después lo iban a ¿qué? Y entonces, así que debemos sujetarnos, mi querido hermano, a las autoridades civiles por bajo la autoridad suprema de Dios. Esa es la primera implicación. La segunda que veo en el texto es que no podemos separar la religión de la política. Estas diapositivas se las van a enviar más adelante, por favor. Ese es el primero. La segunda, no podemos separar la religión de la política. Aprendemos precisamente de este pasaje que si bien debemos separar la iglesia del Estado, escúchame bien, la iglesia del Estado, porque son dos instituciones completamente distintas y diferentes, no podemos separar la religión del Estado. ¿Por qué? Déjame preguntarte esto. La respuesta que el Señor Jesucristo dio en Mateo capítulo 22, versículo 21, ¿es solamente con un aspecto teológico o político? ¿Religioso o político? Te lo pongo así. ¿Solamente tiene que ver con el lado político? ¿O solamente con el lado religioso? Con los dos, correcto, Karen. Político, religioso es la respuesta que el Señor les está dando a este grupo. No es solamente una, son las dos. El Señor sostiene la moneda en su mano y los judíos le preguntan de quién es esta ¿qué? Le pregunta a los judíos de quién, perdón, es esta imagen. Y ellos respondieron que de César. Lo que el Señor les está tratando de explicar y establecer aquí es una conexión político-religiosa a la vez entre esa imagen y nuestro deber como cristianos. La imagen contenía la que... ¿Puedes volver? O adelántate una. Creo que con esta diapositiva podemos... Adelántate, por favor. Una. No, adelántate. No, devuélvete entonces. Atrás. Ahí. Mira, mi querido hermano, la imagen contenía ¿qué? ¿La imagen de quién? Del César. Por tanto, precisamente, la imagen le pertenecía a quien se la acuñó. En este caso, a el César. Déjame ver completa para ver el análisis. A quien pertenecía precisamente el imperio terrenal, mi querido hermano. Y el resultado de ello es el deber civil que nosotros debemos que tener. Pero nosotros tenemos la grabada la imagen de ¿quién? De Dios, por creación divina. Así que nosotros le pertenecemos ¿a quién? Al Creador, más claro no lo puedo. Y el resultado de ellos es el deber de nosotros espiritualmente. Lo que debemos dar precisamente, mi querido hermano. Pero creo que no es muy claro el texto y deberíamos preguntarnos ¿qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? No podemos titubear con esto. Todo le pertenece a Dios. Porque si al César le pertenecía lo que llevaba su imagen, a Dios le pertenece todo lo que lleva ¿qué? Su imagen. Porque fuimos creados nuevamente, mi querido hermano, a imagen y semejanza. Por lo tanto, esta respuesta del Señor Jesucristo tiene tanto connotaciones políticas como religiosas. A Dios debemos darle todo lo que somos, ya que fuimos creados a su imagen, mi querido hermano. Déjame decirte, mi querido hermano, que el Señor también está diciendo implícitamente
que si nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, y ahora permíteme, si hemos sido salvos por gracia mediante la fe, ¿qué le debemos al Señor? Todo. Todo. Cuando decimos que Cristo es mi Señor, ¿lo decimos solo en el área espiritual? No, todas las áreas de nuestra vida están involucradas allí, contenidas allí, mi querido hermano. Porque esto es tremendo, mi querido hermano. Pero quiero que piensen en lo siguiente, mi querido hermano. ¿Recuerdan cuando al Señor Jesucristo lo llevaron ante Poncio Pilato para interrogarlo? ¿Se acuerdan los? Dice precisamente que el Señor precisamente permaneció callado. Y Pilato de una manera arrogante le dice al Señor: ¿no me hablas a mí? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y para crucificarte? Y el Señor, ¿cómo le responde? No tendrías poder sobre mí si no te fuese dado, ¿qué? Lo que el Señor le está diciendo allí a Pilato, mi querido hermano, es que la autoridad que consigue no es César, sino es Dios el Creador, el soberano. No existe poder humano en el mundo, mi querido hermano, que no provenga de Dios mismo. Así que la respuesta del Señor tiene también profundamente implicaciones teológicas y políticas. Y voy a recordarte, dijo Pablo, no me cansaré de decirte esto. Cada vez que tú digas que el Señor Jesucristo es el Señor, de por sí, cuando el Señor nos salva, claro, lo reconocemos como Salvador, pero inmediatamente también lo reconocemos como ¿qué? Como Señor. No puedes escoger a Cristo solo como Salvador y no el Señor de tu vida, porque de por sí deberías evaluar. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Arréglate tú con la Escritura. Yo solamente predico el consejo de Dios. El único que puede decir, mi querido hermano, qué es bueno y qué es malo, ¿quién es? Dios mismo. Qué es correcto y qué es incorrecto es quien, Dios mismo, quien posee la máxima autoridad. Y ahora quiero que pienses que toda legislación humana está condicionada por valores y principios que absolutos. Toda ley, mi querido hermano. ¿Quién dice que el aborto es malo, que el asesinato es malo? ¿El hombre? Por eso no podemos separar completamente la religión de la política, mi querido hermano, porque las leyes institucionales gubernamentales están establecidas porque el Señor nos ha dado una conciencia con conocimiento para distinguir. Por eso toda persona sabe que una mentira es mentira, hermano. Que matar es matar. Que adulterar, pues, cometer traición, etcétera, entre otros muchos ejemplos, mi querido hermano. Nadie puede establecer las leyes sin un punto de partida. ¿Quién determina el punto de partida? Dios mismo. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que mantengamos, vuelvo a repetirlo, la separación entre iglesia y Estado, ya que cada una, el gobierno no puede venir a gobernar sobre la iglesia, porque ¿quién gobierna sobre la iglesia? Cristo mismo, es la cabeza. Y los que gobiernan son administradores, en este caso los pongo ejemplo, Robert, Alejandro, son administradores, no son los señores de la iglesia. Y cuidado si se enseñorean, la Biblia tiene serias advertencias. Mi querido hermano, el Estado no puede gobernar sobre la iglesia, pero muchas veces el Estado ha intentado, y actualmente, mi querido hermano, tenemos que tener los límites claros y los límites establecidos, mi querido hermano. El Estado tiene el poder de, imagínate, mira, de castigar al malhechor. La iglesia, en cambio, cuenta con las llaves del reino para establecer quiénes que son parte del reino celestial y quiénes no, quiénes pertenecen al reino y quiénes no. Es claro eso en la Biblia. Pero mientras también el deber del Estado es preservar el orden civil, a la iglesia le fue encomendada por Cristo la tarea de hacer discípulos en todas las naciones, predicando el evangelio a los perdidos y edificando a los ¿quiénes? A los creyentes.
Pero quiero que sean conscientes de esto, mi querido hermano, también, que al predicar todo el consejo de Dios, en algunas oportunidades nos veremos confrontando a la autoridad civil. ¿Por qué? Porque ya hay mandamientos que son expuestos y que nosotros debemos defender, como la santidad de la vida, la santidad en el matrimonio, las relaciones entre el hombre y la mujer. Y ahí vamos a entrar en conflicto, por supuesto, porque el gobierno que acepta todo lo inverso. Por eso al momento de nosotros elegir un candidato debemos pensar en todo esto, mi querido hermano. Todo esto implica, no solamente porque me cae, uy, ese man se viste bien. No, ese man habla bonito. A mí me dijeron abelardista esta semana que tengo cara y yo, bueno, voy a reclamarle al hombre. Bueno. ¿Qué podemos hacer, mi querido hermano? Pero sí tenemos que tener claro todos estos principios. Permitidme. Así que mi querido hermano, que no nos pase como le pasó a varias iglesias, que estuvieron promocionando desde un púlpito la participación hacia un grupo determinado, como Mira. En mi trabajo había una persona que fue influenciada por eso. Y es que dijo, es que mi pastora me dijo, y yo le dije, sí, pero ¿qué dice Dios? A mí no me importa, perdóneme, con todo respeto se lo dije, y con todo amor, lo que piense, a mí me interesa lo que dice Dios. A ese punto hemos llegado, mi querido hermano. Así que cuando nos reunimos como iglesia, hay una tensión que debemos manejar con mucho cuidado. Nos reunimos como cantábamos esta mañana para adorar a Dios, proclamar el evangelio y edificar a los creyentes, no para hacer proclamaciones políticas. Eso tendrá su lugar. El Señor ha dejado precisamente que al exponer todo el consejo y fidelidad del consejo de Dios precisamente y exaltar el nombre de Cristo como Señor de todo, dejaremos en claro la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida humana. Y esto incluye el acto de votar en una nación democrática y permitidme decirlo, y libre, que ya está. Eso incluye, mi querido hermano, ese es el segundo principio. No podemos separar y debemos dejar ese misticismo de que debemos no meternos en cosas de religión y política, porque de por sí la religión es la que establece los principios absolutos sobre la que se basan las leyes, las legislaciones de nuestro pueblo, de cualquiera, mi querido hermano, nación. La tercera implicación que ya vamos a mirar dice es que debemos ser buenos ciudadanos del reino de los cielos por sobre o por encima, permíteme decirlo así, del reino de los hombres. Debemos ser buenos ciudadanos del reino de los cielos por encima del reino de los hombres. Debemos dar al César lo que es del César. Vivimos en una nación que terrenal, pero de la misma manera debemos dar a Dios lo que es de Dios, porque todo lo que somos y lo que tenemos le pertenecen ¿a quién? ¿Al gobierno? A Dios. Así que debemos que, mi querido hermano, ser buenos ciudadanos en la tierra por causa, escucha bien, por causa de que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esto es impactante, solo los cristianos podemos ser buenos ciudadanos del reino de los hombres, porque solamente los cristianos podemos dar de corazón al César lo que corresponde al César, porque sabemos que al dar al César lo que corresponde al César lo hacemos por obediencia a nuestro supremo Rey y Creador, que es nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, mi querido hermano. Dando a cada cual lo que sabemos, que estamos precisamente, mi querido hermano. Debemos aprender a vivir de una manera piadosa, respetuosa, tanto para con las autoridades civiles como para con nuestro Señor, y aún más me atrevería a decir, para con nuestro Señor, porque eso fue lo que determina cómo nos comportamos ante las autoridades civiles. Mira lo que dice, porque es que no lo digo yo, Proverbios capítulo 24, búscalo allí, versículo 21, yo lo tengo allí, te lo voy a leer. Dice, hijo mío, teme al Señor
y al rey. Un consejo muy sabio, ¿no? Un dicho muy sabio. Teme al Señor y al rey, y mira la advertencia, y no te asocies con los que son inestables. Esto es claro, mi querido hermano. No solamente debemos ser buenos ciudadanos dando lo que pertenece al gobierno o al Estado, respetando a los gobernantes, a los líderes, sea quien sea, mi querido hermano. ¿Sabe qué más nos llama precisamente la Biblia? Que cómo podemos ser buenos ciudadanos. Debemos orar por ellos. El apóstol Pablo escribió: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Escucha bien, mira, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, porque esto es bueno, y escúchalo, agradable delante de Dios nuestro Salvador. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 3. Pero no solamente lo dice Pablo, no me alcanza el tiempo, lo dice también Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 15. Ves que no es solamente la idea de Pablo, sino que Pedro también establece que debemos sujetarnos a las autoridades. Así que ese es el consejo precisamente que Dios nos está diciendo en esta mañana, que debemos ser buenos ciudadanos, que dando al César, pero también orando por aquellos que debemos orar, mi querido hermano, por nuestros gobernantes, para que gobiernen y administren una justicia, el Señor les dé sabiduría, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, predicando el evangelio, mi querido hermano. Y la cuarta implicación, mi querido hermano, que veo de manera indirecta, es que la autoridad civil está por encima de la de Dios. ¿Ustedes qué creen? Está limitada por la autoridad suprema de Dios. Hay una autoridad precisamente que está por encima de la otra. Así que si de alguna manera la autoridad civil llega a reñir con la autoridad suprema de Dios, ¿tenemos opción o no tenemos opción? No tenemos opción. ¿Cuál debe primar en nuestras vidas? La voluntad suprema de nuestro Señor. Ustedes dirán, ese Lucho se lo inventó. No. Recuerdan, ya que a mi hermano Robert le gusta tanto Hechos, este periodo transicional, cuando el Sanedrín, quienes tenían tanto la autoridad política como religiosa sobre Jerusalén, ordenaron a los apóstoles no seguir predicando en el nombre de Jesús, ¿qué respondieron? O bueno, ¿qué respondió Pedro en respuesta? Les contestó: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Vaya, mírelo en Hechos 5. Si el gobierno civil nos llama a cometer o a reñir con algo que el Señor ha dicho, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por eso nosotros no podemos participar de este tipo de marchas, mi querido hermano. Todas estas tontadas, en serio, con todo respeto lo digo. Como creyentes no podemos darle, mi querido hermano, y tengo ahí esa última, bueno, una de las últimas. Como creyentes no podemos darle nuestra máxima lealtad a nadie más que a Dios. Él está por encima de todos los reyes, de todos los presidentes. Y sí, debemos pedir al Señor que nos ayude para vivir con ese coraje de la iglesia del primer siglo, sin temor, porque a ellos les iba a costar, y a nosotros seguramente también nos va a costar, mi querido hermano. Implique lo que tenga que implicar. Como creyentes debemos serle fieles a nuestro Señor antes que a los hombres. Mi querido hermano, déjame decirte que me dolió esta semana cómo hombres dan su lealtad a príncipes. Se matan por ese rey, por ese que van a votar, pero por nuestro Señor Jesucristo estoy seguro que no dan ni siquiera una. Y eso me pasó a mí, me confrontó a mí. ¿Cómo estás tú, mi querido hermano? Seguramente tú te puedes ir a pelear y a defender un candidato, y estoy seguro de que sí, porque lo vi acá un hermano, se paró en la raya y me dijo.
y porque otro no compartía su pensamiento, lo terminó odiando. Está pecando, mi querido hermano. Y si tú estás así, te animo a que te arrepientas, le pidas perdón al Señor y vayas y te reconcilies con tu hermano, porque contra Dios es que estás pecando. Y si causas divisiones en la iglesia, eso es terrible, terrible. Me da miedo de solo pensarlo y yo lo he hecho. Mi hermano, si te enojas con un hermano porque no comparte lo mismo que usted, estás mal. Déjame decirte lo que dice un salmo, y sé que Robert también lo conoce. No ponga su confianza en príncipes ni en hijo de hombre, porque en ellos no hay ¿qué? Salvación. Entonces, ¿por qué la ponemos? ¿Por qué seguimos dejando engañar por nuestros propios deseos? Es que tal presidente me va a dar, seguramente, pero no es tu seguridad, él no es tu refugio, ni debería serlo. Porque solamente ¿quién es nuestra fortaleza, nuestra roca? Cristo. Mi querido hermano, tengo una conclusión ahí, pero el Señor me reveló otra. Así como nosotros hemos sido reconciliados con Dios, dice Pablo en capítulo 2 de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Somos embajadores. ¿Cómo debemos actuar entonces? El gobierno es malo, mi querido hermano. Y nosotros debemos ser ¿qué? Esas personas pacificadoras, quienes reconcilian. Esto todo proviene de Dios, dice Pablo. Ponedlo ahí si quieres. Quería dejarles esa, mi querido hermano. Debemos ser personas que andan riñendo o que hayan precisamente diciéndole a las personas la verdad y diciéndoles precisamente que no deben confiar en hombre. Pero adicional para nosotros como creyentes, mi querido hermano, es que no debemos dividirnos por diferencias partidistas. Debemos recordar lo que dice Efesios, que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y escucha, que está sobre todos, por todos y en todos. El resto de las diferencias son secundarias y de ninguna manera deberían dividir el cuerpo de Cristo. Porque mire lo que causa una división. En Corintios lo vemos claramente. No te dejes engañar. No te dejes engañar por tus propias pasiones, por favor. Engañoso es el corazón más que todas, ¿qué? Por eso ve y dile al Señor. No me canso, mi querido hermano. También pidamos, mi querido hermano, que el Señor se apiade de nosotros al permitir tener gobernantes que gobiernen para el bien de la sociedad, para el bien de este país, de esta nación de Colombia. Lo necesitamos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el consejo absoluto que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas, Señor, a ser ministros precisamente de reconciliación. Señor, que no pongamos nuestra confianza en hombres porque fallan, que pongamos nuestra confianza en ti, Señor. Pero que entendamos, Señor, que de cierta manera no podemos, Señor, ser ajenos a las cosas que suceden afuera de tu iglesia, porque también nos incumben, Señor. Señor, danos sabiduría. Danos, Señor, gobernantes, como dije anteriormente, piadosos, que gobiernen para el bien de esta sociedad. Que si fue Abelardo de la Espriella el que fue elegido, Señor, nos sujetemos. Que no salga de nuestra boca, ni siquiera lo lleguemos a pensar una palabra, es que ese hombre no me cae bien. Al contrario, que oremos por él, pero que también oremos por este hombre Cepeda, quien está precisamente llamando al pueblo a cometer una cosa que esperemos que no suceda acá, un golpe de estado, Señor, no. Muchos han muerto por esto, Señor, porque han sido engañados. Pero nosotros, Señor, danos la sabiduría para no ser engañados.
que seamos astutos, Señor, en la manera en la que caminamos y que sobre todo nos sujetemos a ti. Tú eres el único Rey, Señor, el único Señor en nuestras vidas, pero tú nos mandas precisamente a dar a César lo que corresponde a César, respeto, honor, pero quiero que en esta mañana, Señor, salgamos en esta tarde, dándote a ti, Señor, lo que a ti te corresponde, toda nuestra adoración, nuestra entrega absoluta. Gracias a ti, oh Altísimo. En Cristo Jesús doy gracias y hemos orado. Amén y amén.